Hola, bienvenidos a este tercer video del curso de gráficas en MATLAB. Eh, Ahora vamos a ver lo que son anotaciones, etiquetas en las gráficas. En el video anterior estuvimos viendo lo que son las gráficas en dos dimensiones, en coordenadas rectangulares, que es la forma más sencilla de una gráfica. Utilizamos el comando plot y la función zplot para la forma simbólica. Bueno, hubo una parte que se me olvidó mencionarles y que es dónde encontrar los estilos, los colores que podemos asignar. Y bueno, para ello podemos consultar la ayuda de MATLAB, que le podemos hacer con el comando doc y poner enseguida la función plot, por ejemplo. Docplot nos va a llevar a la ayuda de MATLAB, la ayuda que proporciona MATLAB. Y tenemos aquí, por ejemplo, la ayuda que nos da para la función plot. Nosotros nos vamos a ir a una parte que se llama especificaciones de líneas, que podemos encontrar aquí. Vamos a clicar y nos lleva a otra página de ayuda. Aquí tenemos todas las especificaciones de la línea. Tenemos aquí los estilos de línea, que es una línea sólida, una línea punteada o una línea con guiones y puntos. Y bueno, aquí tenemos los caracteres que tenemos que utilizar el especificador. En este caso podemos utilizar especificadores de marca, que es, como les decía en el video anterior, en el caso de que nosotros querramos utilizar un símbolo especial para representar cada punto evaluado. Podemos utilizar símbolos de suma, un círculo, poner asteriscos, puntos, cruces, poner cuadrados con la letra square o con S, o poner estos son rombos, pequeños rombos, que aquí ponen como diamond, o poner la letra D. O bien podemos utilizar el acento circunflejo para simular un triángulo, una B, bueno, diversos símbolos que pueden ustedes revisar en esta página y bueno, darse una idea de cuáles pueden utilizar. Y aquí va otra parte importante, que son los especificadores para los colores. Tenemos aquí, por ejemplo, rojo, verde, azul. Tenemos aquí el cyan, y que podemos utilizar con C, que es algo así como morado, o no, perdón, es algo así como un verde azulado. Y este es el magenta, el amarillo, el negro y el blanco, que podemos aquí tener con K y con W. Y bueno, aquí vienen también varias propiedades, que son por ejemplo, el tamaño de las marcas con marker size. Y bueno, varias cosas interesantes que podrían ir modificando en sus gráficas. Ahora vamos a la parte que nos interesa para este video. Bueno, vamos a crear un script para ir guardando todas las instrucciones que vayamos poniendo. Vamos a poner aquí, a ver. Vamos a empezar con limpiar esto. Vamos a ponerle ejemplo 1. Bueno, ya tenemos un script en el cual vamos a ir graficando. Vamos a crear un vector con linspace de 0 a 10 con 500 puntos. Vamos a crear una función que es coseno. Bueno, ahora, disculpen mi manía por el coseno, pero bueno, no sé qué se me da a utilizarla cada vez que intento explicar algo relacionado con las gráficas. Ahora, bueno, vamos a graficar esto. Tenemos nuestra gráfica, como el caso anterior. Aquí tenemos nuestra gráfica, y ahora lo interesante viene aquí. Vamos a poner etiquetas. Por ejemplo, le ponemos, este es el eje X. Evidentemente esto es a manera de ejemplo, no vamos a ir poniendo esto es el eje X, este es el eje Y, sino que vamos a poner lo que representa cada línea. Pero bueno, este es un tutorial para a manera de ejemplo. Evidentemente ponemos un título, mi primera gráfica, por ejemplo. Mi primera gráfica. Y bueno, ahora veamos qué es lo que hace. Vemos aquí nuestra ventana. Tenemos aquí en el eje horizontal se pone una leyenda que dice eje X, en el vertical una que dice eje Y. Y bueno, como título de la gráfica se pone mi primera gráfica.
bueno, podemos ver que es muy interesante. Podemos ir, como se ve aquí, modificando de modo que podamos especificar, digamos, a qué nos estamos refiriendo con esa gráfica o qué estamos representando. Ahora vamos a otra parte, vamos a poner aquí, por ejemplo, una función, y esta la voy a llamar y1, vamos a crear una y2 que sería seno de x, y vamos a graficar aquí x, y1, y2, y bueno, ahora tenemos aquí nuestra gráfica. Es útil que, por ejemplo, podamos distinguir cuál es cuál. Para ello vamos a utilizar una función que se llama legend o legend, la cual vamos a especificar a qué representa cada función. Por ejemplo, vamos a poner que la primera es coseno y la segunda es el seno de x. Y tenemos ahí, tenemos nuestra leyenda que dice que la línea en color azul es la función coseno y la en color verde es la función seno, evidentemente. Podríamos tener aquí más gráficas, por ejemplo x, y podríamos aquí pasar directamente a una función que es x más 2, otra función que sea x, y por ejemplo poner una parábola x cuadrada. Y bueno, aquí aumentar las leyendas o las anotaciones, que sería una que sería x más 2 y la otra que sería x cuadrada. Tenemos ahí y vemos que nos pone la anotación para cada gráfica. Aquí se pierde un poco la escala debido a la función cuadrática, que se sale un poco de rango en la parte horizontal, en la parte vertical, perdón. Pero podemos ver aquí que el azul representa el coseno, la verde el seno, la x más 2 que es una línea, y bueno, en color algo así como azul verdoso tenemos que es la función cuadrática, que es nuestra parábola, que podemos observar en esta parte. Y bueno, estas son las leyendas que podemos ir anotando. Podemos también, vamos a borrar un poco de gráficas aquí. Vamos a dejar esto, así está bien. Ahora vamos a poner textos. Vamos a utilizar el comando text, que es esto. Y bueno, el comando text, que es un texto, nos pide básicamente tres argumentos. El primero, tal como lo pueden observar aquí, el primero es una posición en X, la segunda es una posición en Y, y la otra es el string que vamos a mostrar. El string es la cadena de texto que vamos a mostrar. Vamos a poner, por ejemplo, yo quiero un texto en 00 y que diga esto es una anotación. Y vemos un texto ubicado en la coordenada 0 para X, 0 para Y, y que dice esto es una anotación. Y bueno, evidentemente el 00 sirve para ubicar el inicio de la cadena. Esta se va a extender, claro, dependiendo del tamaño del texto. Podemos poner, por ejemplo, modificar .5, no sé, 5, ¿por qué no? Y vemos que podemos irla colocando el texto donde nosotros podemos pensar que nos va a resultar útil para, por ejemplo, indicar que aquí se encuentra un dato, que aquí esta función es esto, o bueno, cosas de esas. Ahora vamos a ver otro comando que es anotaciones, que vamos a obtener mediante la función y vamos a poner primeramente primeramente el tipo que nosotros vamos a utilizar, un text box, que es un texto encerrado en un rectángulo. Vamos a especificar primeramente la posición en X, la posición en Y, y un ancho y un alto. Bueno, los valores deben estar entre 0 y 1 y se especifican de acuerdo al tamaño de la ventana. Es decir, 1 equivale a todo el ancho de la ventana o el alto de la ventana, y 0 evidentemente a un valor nulo.
por ejemplo poner punto 1 y punto 1 y poner de punto 2 del punto 1, algo así. Tenemos aquí, evidentemente no tenemos ninguna anotación, y vemos aquí nuestro rectángulo vacío. Podríamos ponerle, vamos a modificar la propiedad que es string y vamos a ponerle, esto es lo que se muestra. Tenemos aquí y vemos la caja del text box que nos pone la cadena que nosotros hemos indicado. Podemos ir ubicando evidentemente aquí manualmente a conveniencia nuestra donde vamos a ubicar la anotación. Bueno, estos 3 puntos se llaman, es una elipsis o algo así que se conoce en MATLAB, y nos sirve para indicarle al intérprete de MATLAB que nosotros vamos a pasar a la siguiente línea, y vamos a pasar a la siguiente línea, pero haciéndolo de una forma que como si estuviéramos en la anterior, es decir, esto equivale a tener esto, pero por cuestiones de legibilidad nosotros vamos a hacer esto. Y bueno, es como decir esa sentencia continúa en la siguiente línea, no hay problema alguno en ello. Ahora vamos a utilizar otro tipo de notaciones, que es el text arrow, que es una flecha. Para ello vamos a especificar estos argumentos, un string que sería, vamos a ponerle flecha, y aquí vamos a poner primeramente los puntos en X y en Y del inicio y el fin de la flecha, es decir, nuestra flecha va a partir del punto de 0, 0, y va a llegar hasta punto 2, punto 2. Ahí lo tenemos. Ahora corremos esto y tenemos esto. Parte desde el 0, 0, que es el inicio de nuestra figura en la parte inferior izquierda, y llega hasta la parte que es punto 2 y punto 2. Podríamos, por ejemplo, especificar aquí, no sé, punto 3, y en Y, por ejemplo, punto 2, y que llegue a punto 2, punto 2, algo así. Y vemos que cambia evidentemente el punto de origen y a la parte en que se dirige. Bueno, es importante mencionar que la función anotación es referida respecto a la figura, es decir, la figura nos estamos refiriendo a esto es la figura, la ventana, eso es la figura. Ahora, el access o ejes son esta parte, el comando o la función text o texto, los parámetros que se le pasan son respecto al eje o respecto a los access, y en cambio la función anotación es respecto a la ventana. Y bueno, como les dije, son valores entre 0 y 1, donde 0 representa el valor más pequeño evidentemente, y 1 equivale a todo el ancho de la ventana, es decir, podemos inclusive aquí modificar las unidades en que se mide, ponerle píxeles por ejemplo, y decirle que esta es la propiedad position, es decir, posición de esta anotación, y le vamos a decir que se mide en píxeles y la posición va a ser, por ejemplo, 100 píxeles, 100 píxeles, y el ancho va a ser de 80 píxeles y de 20 el alto. A ver, veamos qué nos hace. Evidentemente nos hace lo que os he dicho. Hay una parte del texto que queda fuera, porque esto no se ajusta al contenido. Podríamos modificar aquí, por ejemplo, poner 100 y poner, por ejemplo, 40, y vemos que ahora sí nuestro texto que habíamos puesto se cabe dentro de nuestro text box. Y bueno, evidentemente esto así como lo tenemos no tiene ninguna función, clara,
ningún objetivo que se persiga con ello, pero evidentemente cada usuario MATLAB va a utilizar las anotaciones y cada etiqueta que vaya a poner de acuerdo a sus necesidades, a lo que esté representando en en una determinada situación. Puede utilizar una flecha para señalar, por ejemplo, un determinado dato en una gráfica, o bueno, cosas de esas. Y bueno, por este video sería todo lo que respecta a lo que es las anotaciones de los ejes. En el próximo video vamos a ver cómo modificar los colores de la ventana o del access. Es un video muy corto porque, bueno, simplemente vamos a modificar algunos colores para tener una visualización más llamativa o una presentación más amable de nuestra gráfica. Ahora, posterior a ese video vamos a estar viendo lo que son las funciones en coordenadas polares, que es una parte muy importante también. Bueno, me despido y espero que les haya resultado entendible y más que nada que les ayude y les resulte útil. Gracias por seguir el curso. Saludos y hasta el próximo video.